Claro. Majestad, muchas gracias, Majestad, está usted en todo. ¡Qué barbaridad! Lo mismo el balandro que la literatura, pero bueno. Muchas gracias, Majestad. Bueno, y tenemos que encontrarnos en Alcalá. Muchas gracias, señor. Umbral, yo personalmente le corregía muchas cosas de la columna porque decía a veces algunas palabras. Y publicó 2 artículos que no me gustaron, pero los publiqué los 2. Uno sobre Octavio Paz y otro que se llamaba Los Laínez, que era contra Pedro Laínez. Yo había pasado a Umbral a la última página del periódico y eso no lo resistí. Lo hice por esos artículos, no, lo hice por la visibilidad excesiva que tenía y que creía que no la convenía. Don Francisco Umbral era probablemente el columnista con más poder y también probablemente el más caro que había en España en 1993 y 1994. Había sido columnista primero en el diario El País, luego en Diario 16 y desde su fundación en el diario El Mundo de don Pedro J. Ramírez. Sin embargo, en 1993, a finales, rompió con el diario El Mundo y fichó por el ABC de don Luis María Ansón. Era un movimiento sorprendente. Además, porque el señor Umbral siempre se había considerado un columnista progresista y porque había mantenido grandes diferencias contra el señor Ansón en la etapa de la transición. Le había llegado a acusar Umbral a Ansón de haber sido cómplice de la dictadura de Pinochet en Chile. ¿Nos recuerdas ahora, querido y sorpresivo Luis María, tu reconocido antifranquismo? Pero yo dejé de enviarte artículos al ABC, fíjate si soy puta, justamente el día que sacaste la portada glosando el triunfo criminal de Pinochet sobre la democracia y la persona de Allende. De modo que poco nos vale que estuvieras contra Franco si estabas con Pinochet y quizá lo estás. Ansón está mal informado, pese a su F, al suponer a ASH obediente a consignas políticas. Lo que pasa es que la agencia F de Franco, ve comunistas detrás de cada barba. Quiero corroborar a Luis María Ansón, en eso sí estás bien informado por una vez, que soy la prostituta feliz del periodismo español, la única que ha rechazado nutritivas ofertas incluso de Luis María Ansón, porque una es puta pero respetuosa. El presidente de la agencia F, señor Ansón, mandó una réplica al diario El País, puntualizando las palabras del señor Umbral. La única cosa que no es Paco Umbral es respetuoso con nada ni con nadie. Asegura Umbral que dejó de escribir en ABC por una portada sobre Pinochet. Lástima que no lo dijera entonces por escrito. De estas cosas conviene dejar constancia. Tras esa negativa a colaborar conmigo, según dice ahora por una supuesta e inexistente, claro, simpatía mía por Pinochet, mantuvo una tenacísima colaboración semanal a mi lado durante toda mi etapa en la dirección de Blanco y Negro y luego en la de Gaceta Ilustrada. Su amor a la libertad solo es comparable con su irrefrenable tendencia a la indiscreción y a la irrespetuosidad. Y a veces a la falta de información, ya que F no adoptó esa sigla por ser la inicial de Franco, sino por otras razones que Umbral ignora y que debe preguntarle a Vicente Gallego. Sin embargo, aceptó una oferta para pasarse al ABC y aguantó exactamente 2 meses. ¿Por qué aguantó tan poco tiempo? Según el señor Umbral, porque no soportó recibir ataques y cartas de críticas constantes de lectores de derecha que no querían que alguien de izquierdas como Umbral escribiera en su periódico. No obstante, don Luis María Ansón tiene otra versión de por qué duró tan poco el señor Umbral escribiendo en el ABC. Don Francisco Umbral rompió con el diario El Mundo, al que pertenecía desde su fundación, en el verano de 1993, tras la decisión del director de ese periódico, don Pedro J. Ramírez, de cambiarle de página para fichar a don Pablo Sebastián. En septiembre de 1993, el diario ABC de don Luis María Ansón anunció el fichaje del señor Umbral como columnista de ABC por todo lo alto. Sin embargo, aquella decisión fue mal recibida por los lectores de ABC, que consideraban al señor Umbral un izquierdista incompatible con los valores tradicionales del ABC. Durante un mes no pararon de llegar cartas y llamadas contrarias a su presencia en el periódico, hasta el punto de que otro columnista de la casa, don Alfonso Usía, tuvo que salir en defensa de la presencia del señor Umbral en las páginas de ABC. Entiendo que no es cómodo escuchar gritos de intolerancia, entiendo que en algunos profesionales se haya cumplido el susceptible tributo del agravio comparativo, entiendo que algún lector desconocedor de la trayectoria siempre libre de ABC haya manifestado su disgusto al descubrir entre sus páginas la firma de ese jodío rojo. ABC y Umbral
tienen que seguir juntos. Pero no había nada que hacer. En noviembre, el señor Umbral anunció que rompía con el ABC y regresaba al diario El Mundo. David Gispao solo era bienvenido en ABC por Luis Enríquez, que el suyo no fue el único caso de un columnista estrella del Mundo que vino al ABC y se volvió al Mundo. Eso pasó hace 20 y muchos años con Paco Umbral, que hizo exactamente el mismo recorrido en menos tiempo. Por eso Paco Umbral estuvo en ABC como una semana, más o menos. En una entrevista en el periódico asturiano Nueva España, daría su visión negativa sobre sus 2 meses de columnista de ABC. Tuve cartas muy violentas, amenazantes, a casa y al periódico, también llamadas telefónicas. Esto lo mantuve durante un mes desde que empecé a mediados de septiembre hasta mediados de octubre. En ese momento, sin decirle nada a Ansón, me cansé de aguantar y le dije claramente lo que estaba pasando y que no podía seguir. Yo nunca he tenido estas reacciones del público y eso que he escrito en todos los periódicos. De pronto me he metido en una bolsa de... Se me dirá que no serán así todos los lectores del ABC, pero basta con que haya uno y me lo encuentre un día por la calle para que me parta las gafas y me dé 2 hostias. No me compensaba estar escribiendo para un público que yo veía que no era el mío. Él salió al Mundo porque al salir de la cafetería esa de Goya 47, no sé qué, los ultras franquistas la habían pegado. Y entonces él dijo, yo no puedo seguir viviendo así, porque estoy con una escopeta bajo la cama. Y le advertí y le dije, creo que te equivocas, Paco, creo que toda esa gente pueden odiar al Mundo y a ti, pero odian mucho más al ABC, le llaman el periódico traidor y a don Juan Carlos el Borbón traidor, las gentes del antiguo movimiento nacional. No, pero ya verás que en cuanto que yo esté en ABC, todo ese mundo que vivía en él, empezó a escribir en el ABC, que estuvo 4 meses, me parece, o 3 meses y pico, y un día me llamó y me dijo, tenías toda la razón, es mucho peor, no hay un día que no reciba telegramas y mensajes y qué tal, todos agresivos, todos qué tal. Y le dije, pues nada, vuélvete al Mundo tranquilamente, porque solo hicimos un juego muy limpio en eso. Pero ¿ves? El motivo era, ¿sabes? Era un motivo político de que le pegaban, no es que le pegaban, es que le pegaron. Contigo, y he reconocido que yo hablé contigo por teléfono y que te dije, Paco, ¿quieres venir a un programa que vamos a hablar? Dijiste, ¿Me dejas, por favor, hablar? No te dejo. Entonces no tengo Tú nada me que dijiste, decir. mi libro, tu libro coincide no tengo nada que exactamente... decir. Sin dudar de la legitimidad de Umbral para boicotear un debate por defender sus intereses, en el fondo evidenció su concepción del intelectual como instrumento económico y profesional. El mensaje de Umbral era demoledor por el desprecio que destilaba hacia la concepción de los líderes de opinión como servidores de una reflexión colectiva. Solo se trata de vender libros. El capitalismo ha ganado su última batalla. No tengo intención de ofender a un escritor tan ilustre como Francisco Umbral, ni quiero generarme un enemigo con pluma tan poderosa, pero en esto de solidaridades, entre el miedo al poderoso y la fidelidad a una periodista honesta, prefiero alinearme con Mercedes Milá, que se gana la vida, probablemente con holgura y dignidad, y que con una inteligencia y una responsabilidad encomiable, en vez de decirle a Francisco Umbral que se había equivocado de sitio, le dejó que hiciera publicidad para vender su libro, permitiéndole definir hasta las últimas consecuencias su concepción de lo que es un intelectual, que por supuesto no es la mía. Ese incidente revela 2 cosas, ¿no? Cuando se llama a alguien es por interés de la productora o de la realizadora del programa y los intereses que tiene el que es llamado, ¿no? Entonces a Umbral le llaman porque acaba de sacar un libro y él solo quería hablar de su libro y el hombre, pues con muchas aristas también, ¿no? Y en ese programa se plantó y empezó a hacer un espectáculo como hablaba él. Quiero hablar de mi libro, voy a venir a hablar de mi libro. Y fue una situación tensa, divertida también, ¿no? Hombre, un intelectual, yo creo que el espacio del intelectual en la sociedad es saber colocar su mercancía intelectual a través de las oportunidades que se le da. Si lo quiere utilizar un programa de televisión para promocionar un libro, me parece bien. Pero si no le aclararon que le llamaban como intelectual o le llamaban como vendedor de libros, es un problema. Yo no tengo por qué venir a un programa gratuitamente porque un artículo mío vale muchos miles de pesetas. Por el contrario, el diario El Mundo, en el que escribía el señor Umbral, se respaldó al columnista. Don Pedro J. Ramírez acusó a la señora Milá de haber engañado tanto al señor Umbral como al público, mientras que el crítico de televisión de El Mundo, don Carlos Bollero, calificó en un artículo a la señora Milá de ser Madame Milá, brazo armado del emperador Felipe en la comunicación audiovisual, y terminaba diciendo a la presentadora catalana: ganó usted su amañado combate, señora, pero sus métodos son repugnantes, cobardes, demagogos y teatrales.
me provocaron más bochorno que todos los pasotes de Umbral. Claro que, aunque el diario El Mundo no lo dijera, tenía más de un motivo para llevarse mal con la señora Milá por el accidentado paso que había tenido el director de ese periódico en el programa de aquella presentadora. Tu sentido, perdona que te diga, no quiero en absoluto introducirme en un terreno que no me corresponde, pero perdona, pero van a tener razón los oyentes de protagonistas cuando te dicen que aquí tú no dejas hablar. Bueno, Mercedes, o sea, perdona que te diga. Si o sea que si me están viendo, lo podemos hacer. Señor ministro, lo podemos ahora, hacer. si yo he venido de acompañante, como ha dicho el señor ministro, tú has venido entonces me callo. Invitado. Querida Mercedes, entonces me callo. Ya está, resuelto, ya hemos hablado del libro. Ahora podéis seguir con lo vuestro.